Desde pequeño con mis juguetes demostraba, abriéndolos y destripándolos para ver cómo funcionaban e intentar hacer yo uno mejor todavía. Cosa que no solía suceder, lo que hacía era estropearlo simplemente. Y con la guitarra fue un proceso también. Con 8 años mi hermano empezó a tomar alguna clase de guitarra y yo en principio no podía ser menos, entonces empecé también a cogerla un poco. Pero no me disgustó el tacto, el sonido, el ver que con poco esfuerzo podías tocar una canción, cantar una canción. Siempre he tenido guitarra y cada vez más guitarras. Y siempre me ha gustado la música, escucharla, y la música de los 70, de los 60, 50, y la música de guitarra, la música de riff de guitarra. Empezó, yo creo que con la primera guitarra que tuve, que no era ni mucho menos buena, y necesitaba, entre comillas, de mis mejoras, ¿no? Entonces empecé un poco a escarbar, a argallar en ella y poco a poco a interesarme por sus mecanismos internos, por cómo se construía y un poco por los secretos que encerraba un instrumento musical. Y empezaba a ver modelos que me apetecía tener, cosas que me gustaría experimentar. Podía comprar, pero los precios eran un poquito exorbitados. Y decidí que me saldría más barato hacerlas yo mismo, cosa completamente falsa. Pero empecé a disfrutar con el proceso y empecé a hacer alguna guitarra eléctrica. Hasta que un día decidí que aquello, bueno, pues estaba bien, pero me sabía poco. Entonces decidí dar el cambio, un cambio sustancial en cuanto a herramienta y conocimiento, al mundo de la guitarra española y acústica. La carpintería y la luthiería es una actividad que tiende a separarte los dedos del cuerpo. Hay muchas cosas muy afiladas, los accidentes no son habituales, pero pueden suceder. Y la guitarra es algo que te pide la plena función de todos tus dedos. Sin embargo, me gustan ambas cosas. Y yo creo que si tuviera que quedarme con una sola cosa, me quedaría seguramente con tocar. Si tuviera que elegir. Pero como no tengo que elegir, hago lo mismo. La guitarra no es el fin es la interpretación del músico. Necesito crear cosas donde no había nada antes. Donde antes había un lienzo en blanco, poner un cuadro, una imagen, una sensación o un carrete sin exponer o una tarjeta sin llenar. Darle vida y darle un poco de expresión a mis propias inquietudes. Es la pulsión de crear, la pulsión de comunicar o la pulsión de expresar un sentimiento, una sensación o una idea.